Tachiajao, hola a todos en nombre del Instituto Confucio Santo Tomás. A esta nuestra sesión, Ventajas Laborales de Chino más Profesión. Aquí vamos a conocer la experiencia profesional de Song Xiaoqi, ingeniera comercial, gestora cultural y de proyectos comerciales y turísticos, intérprete y traductora chino-castellano. Ella vivió y ha trabajado en China, Chile, España y en las Islas Fiji. Además, ha visitado más de 40 países y nos contará cómo la vida laboral le ha traído sorpresas por saber chino, castellano e inglés, además de tener una carrera profesional. Pero esta es una sesión súper importante para nosotros porque la estamos haciendo entre el Instituto Confucio Santo Tomás y la Facultad de Ingeniería de Santo Tomás. Ya son varias las actividades que hemos hecho en conjunto, hemos hecho con kinesiología, con gastronomía, y ahora es el turno de ingeniería. Y para eso nosotros tenemos acá al decano de la Facultad de Ingeniería, Juan José Negroni. Queremos darle la bienvenida y que por favor nos dé unas palabras. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de poder dar este tipo de webinar y además estar con una persona tan versátil y con tanta experiencia como Xiaoqi, que además hemos participado en algunas cosas en conjunto. Me agradó mucho saber que ella era a veces una intérprete de algunas presentaciones que hemos hecho y por lo tanto, como lo dijiste, mi voz china. Me pareció genial, ¿no? Eso, qué orgullo. Un poco comentar esto de que hace ya casi 17 años que Chile y China firmaron un tratado de libre comercio. Y este boom de aprender chino y la cultura china para hacer negocio es muy importante en términos principalmente de entender la cultura del otro. Y en estos seminarios, en este webinar, es sumamente importante que nos hagamos preguntas como cuáles son las oportunidades y ventajas competitivas concretas que hay por aprender chino. Y si realmente vale la pena aprender chino. Y sí, es cierto que es una lengua difícil de dominar, pero es más interesante, es decir, saber la lengua, pero saber la cultura china. Entender cómo hacemos los negocios, entender al otro, entender a nuestro interlocutor. Más allá si hablamos en inglés o hablamos en chino directamente, entender cómo lo tenemos que saludar, cómo es la ceremonia de la verticalidad, de los mandos, etc. Y para eso, nuestra relatora, nuestra oradora principal, ¿cierto? Xiaoqi, que no sé si lo digo muy bien, pero lo trato de hacer lo mejor posible, que es ingeniera comercial. Debo destacar que es chilena, ¿no? Sí, Es chilena, por lo tanto, si es chilena. chilena es buena. No, está bien. Xiaoqi es máster en gestión cultural y es autora, intérprete de chino. Lo más, es decir, voy a destacar una parte tuya, Xiaoqi, que me encanta, es que ha sido presentadora de televisión, de noticias, ¿no? En español. Y eso también le ha dado un bagaje muy importante, no solo en términos comunicacionales, sino que en la diversidad de temas que ha tocado, que ha visto y que la mantiene en la punta de la ola, ¿cierto? En cuanto a tecnología, al desarrollo de China, al cómo las empresas chinas se han involucrado en el mundo. Ahora en este minuto ella está en España, ahí asumiendo un nuevo idioma como el catalán. Ya la vamos a escuchar hablar catalán en algún momento. Pero Ojalá. lo más importante es que aprovechemos de escuchar esta gran experiencia, esta gran capacidad que ha tenido ella de involucrarse en el mundo entero, entendiendo cómo China se incorpora en esto, este gigante asiático que ha llegado a remover el mundo de la minería, el mundo de la energía, ¿cierto? El mundo de la tecnología, porque debo dar un dato freak aquí, quizás no es tan freak, pero el 98% de la exportación de tierras raras en el mundo sale de China. Y las tierras raras son los componentes principales de los dispositivos electrónicos de hoy, de microprocesadores, de las pantallas LED, etc. Y por lo tanto, la punta de la ola del recurso tecnológico está en China. Y este gigante asiático está compartiendo, se está involucrando, está interesado de ser parte del mundo. Y nosotros tenemos que también ser parte de este mundo. Como profesionales, tenemos que entender a quién tenemos al frente, tenemos que entender cuál es la dinámica del negocio
de China, cómo ellos se han involucrado intentando satisfacer las necesidades del mundo y además respetando las culturas del otro. Y eso es muy, muy valorable. Bueno, sin más, voy a dejar con ustedes a Son sí, ¿no? Que nos va a instruir en este tema del chino más, en cómo nosotros nos podemos involucrar de entender esta sociedad. Y te mando un abrazo gigante, de verdad que me siento muy Muchas gracias. honrado de poder darte este pase, de que estés con nosotros y además de que de vez en cuando hagas traducciones de las cosas que me toca hablar con esta velocidad ¿no es cierto?, de expresar que a veces se me pasa, ¿no? Si los chilenos Muchas hablamos muy gracias. rápido. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Muchas gracias por la presentación también, por esta muy buena e interesante introducción sobre la tierra rara, porque no muchos lo saben. Gracias también a Carola, pues gracias por la invitación del Instituto Confucio Santo Tomás. Y bueno, y sin más, voy a abrir mi presentación para compartir con algunas ideas de hoy sobre estudiar chino. Si me pueden confirmar si se ve bien la pantalla. Se ve perfecto, pero no está Perfecto. Hay que ponerlo en pantalla completa. ¿No está? Ahí Ahora La mía sí. se ve. Súper bien. Ya, fantástico. Entonces, bueno, como les decían ya anteriormente la introducción de Juan José y de Carolina, hoy me gustaría compartir esta experiencia personal sobre las oportunidades laborales que he tenido yo a lo largo de la experiencia laboral aprovechando el idioma chino, aprovechando las profesiones y sobre todo también hay un matiz ahí que hay que aprovechar. Yo creo que todos nosotros del mundo laboral tenemos que aprovechar las habilidades personales. Entonces, antes de empezar con todas estas ventajas que vamos a hablar de aprender chinos, etcétera, me gustaría que ustedes dejara hecha una conexión en su cabeza. ¿Hay alguna conexión en este mundo globalizado, por ejemplo, con alguien que haya estudiado ingeniería comercial en Chile, en gestión cultural, y luego también un máster en sommelier? ¿Por qué se me ocurría estudiar esas cosas, no? Y aprovechando, por ejemplo, que soy nativa en chino, en español, también manejo el inglés y un poco de francés, conocimiento de marketing, algunos gustos personales por la publicidad, por la producción audiovisual, teatro o comercio exterior, tal vez también haber experimentado en el mundo de turismo sin haber estudiado la carrera de turismo, haber hecho traducción e interpretaciones, y sobre todo eso también me sirvió para presentar noticias en la televisión china, haber hecho también doblaje en la televisión, entonces, y para también dibujos animados chinos. Entonces, a lo mejor en su cabeza dirán, ¿esto qué es? A lo mejor no es algo de la gente tradicionalmente o la gente que ha hecho una carrera convencional en hace 20 o 30 años, a lo mejor no se puede imaginar que todo esto está conectado y de qué manera esto podría estar conectado. Entonces, eso me gustaría que dejárselo planteado en la cabeza mientras vayamos avanzando en la presentación, y si alguno quiere presentar o comentar algún tema o aportar algunas ideas, al final de la presentación ojalá que podamos compartir. Entonces, una de las preguntas que a veces me hago, yo creo que muchos estudiantes lo hacen, es ¿por qué uno tiene que estudiar una carrera o tal vez más de una carrera profesional, ¿cierto? Entonces, de partida vamos a estar hablando de algunas carreras profesionales que están vinculadas muchas veces con relaciones internacionales, uno sin saberlo, pero muchas cosas están conectadas, sobre todo hoy día en un mundo globalizado. Y luego, para los que están estudiando chino, a lo mejor yo creo que esas son preguntas que muchas veces se hacen, es ¿por qué estudiar chino? Además de una carrera profesional. Yo sé que aquí hay muchos alumnos de la carrera de ingeniería de la Universidad Santo Tomás que están estudiando chino. Me parece una muy buena iniciativa también de parte de la universidad de incorporar en su malla curricular el estudiar chino, ¿no? ¿Y qué beneficios me aportan?
es una lengua muy cercana para mí. A lo mejor tal vez estudiar inglés, alemán, francés me es más cercano. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que me aportan al estudiar chino? ¿Realmente vale la pena este sacrificio? Porque es un sacrificio enorme. O sea, para los que están incursionando tal vez ya tercer semestre, el estudiar chino a lo mejor llega un momento, en un punto de que, pucha, lo dejo porque está muy difícil, ojalá que no existieran los caracteres chinos y que me pudiera solamente comunicar con el pinyin, con la fonética. Realmente algún minuto, algún día podré hablar como un nativo, podré hablar como un chino tan fluido como un nativo. ¿Podré algún día ejercer mi profesión teniendo cierto nivel de chino? Yo sé que muchos se preguntan y se hacen esta pregunta, y sobre todo también se preguntan que a lo mejor está la inteligencia artificial, ¿no? ¿Podrá esta inteligencia artificial reemplazar las habilidades lingüísticas de los seres humanos? Yo creo que son muchas preguntas que uno se plantea mientras estudia una carrera, un idioma, porque uno sabe que el mundo es cambiante. A lo mejor hoy día estoy en primer año de mi carrera y en 5 años no sé qué tipo de profesión me espera allá afuera en el mundo. Entonces, vamos a empezar con algunas ventajas, que yo creo que muchas de ellas son conocidas, y ustedes creo que también lo saben, que son las oportunidades laborales, ¿no? Entonces, de partida, en chino es un idioma hablado por más de 1.000 millones de personas en el mundo, y China es una de las economías más grandes y con rápido crecimiento, muchos lo saben, y muchas empresas internacionales están buscando empleados con habilidades en chino para expandirse, para relaciones comerciales, y no solamente empresas chinas están buscando empleados. A lo mejor no necesariamente uno tiene que ser nativo, pero por lo menos que entienda un poco la cultura china para saber cómo me relaciono con China, cómo me relaciono con las empresas chinas, cómo me relaciono con una delegación china si trabajo para una empresa, por ejemplo, de maquinaria. Viene un técnico a revisar la maquinaria que hemos importado de China. ¿Cómo me puedo comunicar con él? O al menos establecer cierta relación, ¿no? Un protocolo. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que pensar. Y lo otro, considerar siempre que es una ventaja competitiva en el mercado laboral. Yo creo que muchos se preocupan de que nunca llegué a ser un nativo en chino, porque en realidad los nativos chinos que hablan un poco más de inglés ya me puedo comunicar, y a lo mejor, pero yo les digo que mucha gente, por saber cierto nivel de chino, sí se ha destacado entre otros candidatos ante un mismo empleo. Yo creo que eso se está dando cada vez más porque las conexiones culturales se dan cada vez más frecuentes. Y también hay una conexión cultural. Uno tiene que tener una cierta sensibilidad intercultural, uno tiene que conocer las costumbres, las tradiciones, las historias, los valores, por ejemplo. Entonces, muchas veces el idioma está 100% conectado con la cultura, ¿no? Y sobre todo China, que es casi un continente. A lo mejor si uno estudia y trabaja en Beijing y sale de la capital y se encuentra con gente de otras provincias, y la cultura y el idioma es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo puedo lidiar con eso, ¿no? Ante un futuro tan cambiante y un mundo tan diverso? Y también les digo algo que es muy gratificante a nivel personal, estudiar un idioma, sobre todo como el chino, que te hace relacionar conceptos, que te hace tener una mejor capacidad de atención, tal vez mejorar la capacidad cognitiva para el ser humano. Eso es muy importante, yo creo que eso es muy importante para cualquier carrera, porque siempre te va a aportar una herramienta y ayudar a una capacidad de resolver problemas, ¿no? Y sobre todo también otra ventaja es tener alguna vez una oportunidad de estudiar en China. Yo creo que hoy en día el gobierno chino, el gobierno de Chile y el Ministerio de Educación de China están ofreciendo muchas oportunidades de estudiar en buenas universidades de China. En China es como un megacontinente, hay muchas universidades en diferentes provincias. A lo mejor uno no puede solicitar una beca en la ciudad de Shanghai, pero sí a lo mejor en la ciudad de Hangzhou. ¿Se fijan? Entonces, no necesariamente uno tiene que meterse en una ciudad de 25 millones de habitantes para luego decir, oye, pero aquí no hay oportunidades para mí. Pero sí, China, por ser un país tan grande, ofrece oportunidades y muchos programas de estudio para estudiantes internacionales. Entonces, en este sentido, aprender chino creo que trae muchas más oportunidades de conectarse, sumergirse a la cultura china y sobre todo vivir una vida cotidiana local, estar en el campus universitario, relacionarte con estudiantes de otros países. A lo mejor mi chino es de HSK3, que me da para un chino cotidiano tal vez, pero a lo mejor puedo estudiar el máster en inglés
y a partir de ahí puedo mejorar mi chino, ¿se fijan? Entonces, no todo es tan cerrado, que tengo que tener un nivel HSK 6, o a lo mejor ahora, hoy en día, la institución internacional de HSK está desarrollando HSK 7, 8, 9, a lo mejor no necesariamente tengo que llegar a ser una sinóloga. Y sobre todo también, yo creo que el turismo es parte importante de la vida, ¿no? De conocer otras cosas, otra cultura. Entonces el hecho de que sepan algo de chino les permite también viajar por China. Y otra cosa, no solamente por China. China es un país, y siempre fue un país que ha influenciado en Asia Oriental, en el sudeste asiático. Si ustedes alguna vez van a Japón, van a Corea, o incluso van a Tailandia, Vietnam, van a ver que la influencia en China está omnipresente. De hecho, una generación de coreanos, la generación antigua de los coreanos, manejan muchos caracteres chinos, aparte del kanji japonés o hanzi, como se dice en chino, también manejan caracteres chinos. Entonces, yo creo que da una herramienta mucho más allá que estudiar y trabajar en China. Entonces, aquí yo personalmente como ingeniera comercial, yo les puedo decir que ustedes que están estudiando ingeniería le ponen una asignatura en chino. Yo creo que no se trata de hacer derivadas o integrales en chino, sino que hay que pensar el idioma como una herramienta social, cultural y laboral. Entonces, aquí, por ejemplo, es una combinación que uno tiene que saber de sí mismo y conocer sobre el mundo, ¿no? La carrera que abarca varias disciplinas, en este caso hoy como ingeniera comercial, aprender a desarrollar, explorar también habilidades de uno y saber cómo combinarla, usar el idioma como una ventaja profesional y social. Por ejemplo, mi primer trabajo no tenía nada que ver con ingeniería comercial. Cuando estaba en la universidad trabajé de intérprete, de traducciones para ferias, reuniones, para la Expomin, diferentes tipos de eventos para turistas chinos, y también tuve un hobby personal que era publicidad y cine. Entonces también aprendí actuación, y eso me permitió combinar un montón de trabajo. Atendí a una delegación de televisión china, de hacer un documental en la Patagonia. Entonces, claro, uno tiene que saber combinar las habilidades lingüísticas y de carrera profesional, y sobre todo cuando viene una delegación china, uno tiene que saber qué mostrar de Chile. Es ahí también, es un trabajo de interpretación cultural que vamos a hablar más adelante. Y la primera combinación personal, yo creo que no fue la más exitosa, pero les quiero comentar que fue un intento. Estoy hablando a principios de años 2000, que Chile todavía no tenía el TLC con China. Entonces, en mi carrera profesional, en el último año, cuando hice la tesis, que me gustaba el marketing, hice la tesis relacionada con marketing en la industria del cine en Chile. O sea, imagínense, en ese tiempo, en la industria del cine está recién empezando. Y mi primer trabajo fue en una productora de cine. Intenté relacionar alguna vez el cine de Hong Kong, alguna feria de industria del cine relacionado con Chile, cuando Chile recién con la serie están empezando con algún sitcom, adaptación de serie de Sony y cosas así. Yo creo que de alguna manera fue un primer intento de combinar todas estas ensaladas que uno tenía en la cabeza, y bueno, no fue lo más exitoso, pero a continuación yo creo que los tiempos también se fue cambiando, ¿no? Entonces, en una empresa de turismo y de operaciones turísticas que se derivó luego a muchos proyectos comerciales con China, sí pude también desarrollar un poco de aprovechar mi chino. Ahora que esta empresa trabaja con chino, que he tenido experiencia en el turismo, voy a ver un poco cómo desarrollar las relaciones públicas, ¿no? Cómo desarrollar el intercambio comercial y cultural, y crear a lo mejor un departamento de traducción, de interpretación, crear también cursos chinos. Estoy hablando de hace 17 años, como dijo también Juan José, que Chile firmó el Tratado de Libre Comercio con China. Entonces fue ahí cuando empezó el boom. Yo me acuerdo de ese boom, que todo el mundo quería estudiar chino, a lo mejor alguno llegaba a nivel 1 y ya se iba porque era muy difícil, alguno llegaba al final. Entonces era una época en que todo el mundo, China estaba de moda. Entonces, había que aprovechar esos contactos, aprovechar los vínculos con las embajadas, con las oficinas comerciales, culturales, Cámara de Comercio, ministerios, asociaciones gremiales, por ejemplo, a ver qué es lo que está pasando en Expomin, ¿no? Que Chile es un país minero, cómo relacionar eso con todas las herramientas que uno poseía. ProChile, MOFCON, que es el Ministerio de Comercio de China, la SOFOFA, etc. Entonces, yo creo que dentro de todo ese contexto, más allá del idioma, es
ser intérprete e intérprete cultural, considerando las diferencias culturales entre América Latina y China. Si bien ya de por sí China, una cultura milenaria, oriental, ¿no? Con su filosofía oriental, con su filosofía de trabajo, de estudio, y ya de por sí tiene muchas diferencias con el occidente. Imagínense la diferencia cultural que debe existir entre China y América Latina y el Caribe. Entonces, yo creo que de ahí uno tiene que ser consciente de que no solamente una carrera profesional me permite desarrollarme de esa manera, sino también entender los matices, los detalles culturales, ¿no? Entonces, posteriormente yo creo que llegué a intentar otra combinación que yo creo que iba un poco más cercano con mi hobby, que es el cine, y pude trabajar en el SANFIC, el Santiago Festival Internacional del Cine, que este año hoy se celebra ya la versión 19. Entonces trabajé en la oficina de invitados, ¿no? Entonces tuve que combinar el tema de producción, quizás, producción de eventos, atender a los invitados internacionales, al jurado, tuvimos también cineastas chinos, se exhibieron películas chinas, había que gestionar también la parte turística, porque siempre cuando ven los invitados internacionales, el turismo está estrechamente relacionado con todo, con todas las industrias de hostelería, de gastronomía, de transporte, de ocio. Entonces, no solamente solamente es el turismo de visitar el Palacio de la Moneda, etcétera, ¿no? Entonces, ahí había que saber un poco cómo conectarme con este mundo, cómo conectarme sabiendo que yo conozco la cultura latinoamericana, la cultura chilena, vincular con China, cómo extender ese puente, ser ese rol, a lo mejor no diplomática como a nivel gubernamental, sí, pero a nivel personal, individual, generar esos vínculos entre esas dos culturas. Yo creo entonces va un poco más allá. Y la siguiente combinación fue un poco ya intentar que este experimento resultase, que era trabajar como presentadora de noticias en la Televisión Nacional de China. Ahí fue una combinación, yo creo que casi perfecta de, bueno, he tenido experiencias en comunicaciones, he tenido experiencia en gestión, en audiovisual. Entonces ahí es mostrar al revés, es decir, mostrar China de cara al mundo de habla hispana, al mundo latinoamericano. Entonces, más que allá, también sigue siendo como un rol de unificadora de diferentes culturas, intérprete de diferentes culturas, ¿no? Entonces fue una experiencia hermosa e incluso llegamos entre todos los latinoamericanos, llegamos a interpretar una serie de animación china, hacer doblaje. Imagínense, yo creo que es la primera serie de animación china que tenga doblaje de diferentes tipos de acentos de español. Teníamos a compañeros cubanos, también de españoles, argentinos, venezolanos, chilenos. Entonces, si alguna vez tienen tiempo, pueden googlear esta serie que se llama Las aventuras de Pau Pau. Entonces fue también un experimento en que no solamente uno tiene que haber estudiado una sola carrera, a lo mejor durante este transcurso laboral, ¿no? De conexión con China, uno también va explorando otras habilidades. Y otra combinación tenía que ver nuevamente con el turismo, pero además un conocimiento cultural, ¿no? El saber gestión turística, llevar grupos, por ejemplo, ser coordinadora del grupo de países de habla hispana a la ruta de la seda, que incluía Uzbekistán, pasando por Kirguistán, entrando a China por el oeste y terminar el viaje por Beijing. Entonces yo creo que muchos de esos trabajos tenía que ver, es un conjunto de habilidades con una base de carrera, con una habilidad lingüística, con un conocimiento cultural que siempre ha estado permanentemente en este desarrollo, digamos, de carrera profesional. No hablo de éxito porque obviamente uno va experimentando cosas de la carrera profesional, no siempre es un éxito, pero creo que el matiz es conocer las habilidades propias. Y esta última combinación, yo creo que la más exótica es haber vivido en las Islas Fiji, haber trabajado en turismo. ¿Por qué me ofrecieron ese trabajo en Fiji? Porque Fiji es un país muy cotizado en el mercado asiático, porque es un país que está muy cerca de Australia y Nueva Zelanda, está la Melanesia, está cerca de la Polinesia. Entonces es un país que está con mucho desarrollo turístico. Entonces fue una cosa muy rara porque al principio a mí me contrataron por saber chino,
por haber tenido experiencia en turismo, en comunicaciones, en gestión, en el conocimiento de los clientes chinos, en los turistas chinos, ¿no? Pero me di cuenta en esta empresa de turismo en las Islas Fiji que le faltaba un departamento para atender a la gente de habla hispana. Entonces, a partir de ahí, empecé a ver, oye, pero ¿sabes qué? Hay casi más de 25 países en el mundo que hablan español y a los clientes de habla hispana la atendía un señor italiano, es decir, tenía un departamento italiano, pero que lo tenían a él para atender a los mexicanos, a los argentinos, a los chilenos y a los españoles. ¿Por qué no creamos un departamento paralelo también, un departamento de habla hispana? Entonces fue también un poco de emprender un poco dentro de una empresa, pero aprovechando todas las habilidades, conociendo, por ejemplo, la cultura china, paralelamente desarrollar también e integrar también a los clientes de habla hispana en islas tan exóticas y ofrecer no solamente el destino de Fiji, sino que a los que van a Australia, Nueva Zelanda, también pueden ir a Samoa, a la isla Cook, a Vanuatu. Todo eso yo creo que les suena súper surrealista, pero es posible, porque es cuando uno va incursionando, va avanzando y va aprendiendo cosas y va también utilizando las herramientas propias, sobre todo en este caso la parte lingüística, porque en una isla tan perdida en la Oceanía, yo creo que es difícil que ellos conozcan cómo son las otras culturas. Y nuevamente, intérprete cultural. Yo creo que ahí hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Y usted, ojalá, si alguna vez yo le digo que siempre cuando tengas oportunidades de estudiar y trabajar, incluso si yo sé que existen los Working Holiday Visa a Nueva Zelanda y Australia, se van a dar cuenta de ahí la cantidad de gente que tiene oportunidades laborales por saber chino. O sea, yo creo que he visto ofertas laborales en Australia porque Australia y Nueva Zelanda son destinos de estudios para muchos jóvenes de Asia Oriental, incluyendo Japón, Corea, chinos, que es un país que parte de su ingreso, de su Producto Interno Bruto, depende de eso. Entonces luego, esta gente también desarrolla su emprendimiento dentro de esos países. Entonces imagínense lo que es aprender chino y saber chino por lo menos en esos países, y además de inglés, eso también le abre puertas. O sea, yo creo que no todo está cerrado a lo mejor en Asia. Miremos un poco también Oceanía, ¿no? Es un ejemplo. Y en pandemia, obviamente, ustedes ya saben todo lo que ha pasado, que se aceleró un poco la transformación digital, pero aún así, sacando la parte del turismo, pude traducir libros, pude estudiar más sobre la traducción, hice también un máster en sommelier, por ejemplo, que en un minuto a lo mejor se puede desarrollar algo en enoturismo, no lo sabemos. Entonces uno siempre está basándose en sus habilidades personales y ver de qué manera lo podemos explorar, ¿no? O sea, también en línea se pudo hacer muchas conexiones y colaboraciones con televisiones de China, prensa de China, para informar lo que está pasando en América Latina. Entonces, partiendo de la base de que tiene que saber combinar todos esos factores. Entonces, a partir de ahí, ¿qué quiero hacer con el idioma chino? Yo creo que muchos de ustedes también se preguntan, ¿hasta qué nivel quiero llegar? ¿No es cierto? ¿Qué puedo hacer con el nivel que tengo? Seguir a estos youtubers, yo sé que ustedes también deben conocer a unos youtubers que viven en China, por ejemplo Javierso, que está casado con una china, y otra de estas chicas chilenas que está casada con un chino, y le pueden mostrar muchas cosas, unas vivencias, anécdotas muy divertidas con China, pero yo creo que hay que plantearse diferentes tipos de nivel y a qué puedo llegar, ¿no? Entonces más adelante le daré algunos ejemplos. Y otra cosa que les recomiendo que es sumamente importante es estar siempre conectado, tener las antenas puestas. A lo mejor la PEC no tiene directa relación conmigo porque estudio dentro de ingeniería, yo creo que no. A lo mejor yo estoy estudiando ingeniería, quiero ser geóloga, quiero ser ingeniero en minas, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Entonces, imagínense, tienen que leer prensa o por lo menos saber de qué se trata, ¿no? O sea, Chile es miembro de la PEC. ¿Qué significa la PEC? ¿Qué implica para Chile y China, que son ambos países miembros de este foro de cooperación económica Asia-Pacífico, ¿no? ¿Qué relaciones tiene China con la Asociación de Naciones Sudeste Asiático? ¿Qué eso implica también a Chile, ¿no? A América Latina. ¿Cuál es la iniciativa de la Franja de la Ruta o esta nueva ruta de la seda que incluye a Chile y a Argentina? Y este foro de China con CELAC, ¿no? Con la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, que recientemente esta comunidad tuvo también su reunión en la Unión Europea. ¿Y les suena, por ejemplo,
plan de acción de carbono dual de China, que China prometió ante la ONU de alcanzar el pic de emisiones hasta 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2060. Entonces, todas esas cosas yo creo que cuando uno estudia una carrera no tiene que estar encerrarse siempre en la carrera, ¿no? O sea, estoy estudiando ingeniería, también estoy acompañando en chino, pero ¿qué implica el chino? Que me abre la cultura, también uno tiene que informarse de lo que está pasando en el mundo. Y una de las anécdotas, por ejemplo, que tiene que ver con la conexión cultural, es que creo que esto es un poco lejano para ustedes. En 2004 en Chile se hizo la cumbre de APEC, y en aquella época muchos países mandan primero un equipo de protocolo, ¿no? De estudiar de qué es lo que van a hacer su presidente, sus ministros. Entonces había una delegación china que le tuvimos que entregar todos los restaurantes chinos que hacían comida auténtica china para que supieran dónde mandar a la gente a comer. Eso es un detalle súper importante. A lo mejor dentro de la delegación, ustedes saben que en China también hay gente de creencia musulmana, hay gente islámica, entonces a lo mejor no le puedo llevar a un restaurante que ofrezca carne de cerdo, o por ejemplo la delegación japonesa, que tenían que preparar también su informe para su primer ministro. Querían saber, por ejemplo, el acto que se iba a hacer en el Cerro San Cristóbal, cuántos escalones había para llegar hasta la Virgen. A lo mejor no es una información relevante para un occidental, pero tal vez para este país asiático que es muy detallista para las cosas, todos los detalles, todos los informes, detalles que no se pueden imaginar. ¿Cómo es trabajar, por ejemplo, con los japoneses? Entonces, de ahí se derivan también muchas cosas de filosofía oriental que están vinculados. Entonces, yo creo que uno tiene que abrir ese horizonte y entender por qué ellos quieren saber de esto. Yo como Chile, anfitrión, ¿qué es lo que yo le puedo ofrecer eso sin faltar respeto, sin faltar el protocolo y que esta cumbre se haga con éxito, ¿no? Y otra cosa es conocer cómo es la relación histórica que se ha desarrollado entre China y Chile y China con América Latina, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las relaciones comerciales, de comercio exterior? ¿Qué acuerdos bilaterales hay entre Chile y China? ¿Y cuál es el escenario actual tan cambiante, ¿no? Entonces, de todo esto, yo les digo que ojalá puedan vivir una vida china. Es decir, nuevamente les quiero motivar a ir a China, aunque sea una beca de un semestre, un intercambio de 3 meses, estudiar un poco, trabajar en China un tiempo, conocer con profundidad este país tan curioso, tan diverso, con una cultura social y laboral totalmente diferente a la de América Latina, viajar por Asia, por ejemplo, abrir esos horizontes, ver por qué la cultura china es tan omnipresente en el resto de Asia, por ejemplo, vietnamita. Cuando ustedes van a un templo en Vietnam, van a ver que muchas cosas antiguas están escritas en caracteres chinos. ¿Y por qué eso? Porque los vietnamitas antiguamente no tenían su propia escritura. Toda la parte escrita, al igual que los coreanos, utilizaban caracteres chinos para expresarse, hasta que los vietnamitas romantizaron su fonética y los coreanos inventaron su propia fonética para poder expresarse y acabar con la analfabetización. Entonces, a lo mejor eso es todo a partir que tiene que ver con la cultura milenaria en China y saber sobre todo tener una capacidad de comparar y lidiar con estas diferencias culturales. Yo creo que eso, sin vivir una experiencia propia, estar en in situ es un poco difícil, porque salir del aula es cuando uno le abre los ojos, pero tener siempre una base de conocimiento para que uno salga más preparado. Entonces, en este caso, insisto y reinsisto, que no basta con estudiar solo los idiomas, que tiene que saber conectar las culturas. Y les recomiendo que también vayan investigando, a lo mejor hay becas, hay muchas becas que están ofreciendo, y también cuáles son las empresas chinas que están instaladas en Chile o las que se van a instalar en Chile pronto, o en América Latina. A lo mejor en América Latina, el resto de los países de habla hispana también necesitan personal que necesitan conectarse con China, ¿no? Empresas chilenas que se están instalando en China. ¿Cuáles son? A lo mejor las empresas chilenas que te contraten, no necesariamente tú tienes que tener un HSK 6, pero a lo mejor con un HSK 3 te basta por representar la empresa, tener una oficina en China, saber cómo lidiar con el protocolo chino, ¿no? Por el hecho de saber la cultura china, o el resto de Asia, por ejemplo Singapur, que mayoritariamente ahí una de las lenguas oficiales es el chino, mandarín. Entonces hay que estar atentos con todas estas tendencias. Y además, yo creo que ustedes deben estar conscientes de que Chile básicamente es un país que
funcionan mercantilmente, es un país que económicamente funciona con un gran modelo mercantil, pero tenemos que pensar en Chile de hacer una transformación industrial sostenible. ¿Es factible? Sí, es factible, porque ustedes saben ahora, hoy en día, con el tema de hidrógeno verde, de las energías renovables, las nuevas energías, la energía eólica, habrá futuros quizás proyectos de desalinización del agua. Entonces no está centrado solamente en la geología o ingeniería en minas. Chile es un país que abre miles de oportunidades para el resto del mundo. Yo creo en ese sentido, para los que están estudiando ingeniería, y no solamente ingeniería, también otras carreras, tiene que ser consciente de cuáles son las propias ventajas de Chile y América Latina para conectarse con Asia. Yo creo que a mi gusto personal, es un criterio personal, yo creo que no hay una fórmula única, ¿no? Entonces hay que saber vivir esas experiencias multiculturales, no tener miedo a las diferencias, no tener miedo a las personas, convivir con personas que son diferentes a uno y explorar también los propios talentos y habilidades también, ¿no? Yo no sé si ustedes conocerán el análisis FODA, que es lo que se enseña normalmente en la escuela de negocio, ¿no? Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Entonces, a nivel micro, a nivel macro, o a nivel individual, o a nivel macroeconómico, uno tiene que saber cuáles son sus propias fortalezas, cuáles son las oportunidades que me están ofreciendo en el entorno, ¿no? Sobre todo en este tema con China. Unir también las experiencias laborales anteriores. ¿Cómo puedo unir, por ejemplo, el turismo con comunicaciones, por ejemplo, turismo con idioma? Estoy hablando de un ejemplo de turismo que puede ser perfectamente enfermería, medicina, ¿no? Y evaluar también, estar consciente de hasta qué nivel deseo llegar y para hacer qué. Entonces, yo creo que a partir de ahí, la iniciativa del Ministerio de Educación de China de ofrecer chino más una profesión, o más bien una profesión más chino, es absolutamente flexible, es realmente algo mucho más práctico que antiguamente cuando se enseñaba licenciatura en lengua china, sinología. Valoro mucho ese tipo de carrera porque aporta mucha sabiduría a nivel intelectual, a nivel académico, pero a nivel práctico, a lo mejor las carreras que necesitan una especialidad, ser especialista en algo y luego un idioma, yo creo que es sumamente importante, independiente del desarrollo de la inteligencia artificial, porque el ser humano también aporta algo propio, ese tema, ese matiz cultural que uno percibe de otras culturas, de otras personas, de otra idiosincrasia, es propio de uno, que yo creo que eso, la inteligencia artificial, es difícil llegar a reemplazar. Yo les doy dos ejemplos que yo creo han sido exitosos. Uno de mis colegas de la televisión, él es periodista, tenía un nivel de chino no muy alto, es lo suficiente como para sobrevivir en China, y durante mucho tiempo estuvo viendo ligas de fútbol de la Micronesia, de Maldivas, de Asia Central, y algún minuto la Liga Española, fíjense, la Liga Española necesitaba a alguien en comunicaciones que pudiera entender cultura asiática y que pudiera vincular la Liga Española con Asia. O sea, imagínense lo específico que ese trabajo y ese chico sin saber que algún minuto eso le iba a abrir puertas. Yo creo que es increíble, sí, como a mucha gente le pasa. Y también otro colega del trabajo pudo conseguir un trabajo en la Cancillería española por haber vivido en China, por haber trabajado en comunicaciones en China, y hoy en día maneja el tema de comunicaciones y con los asuntos con Asia. Entonces yo creo que eso es sumamente importante, conocer también que existen esos pequeños milagros, estas oportunidades que tengo que agarrar, a lo mejor por lo mínimo chino que hablo, a lo mejor puedo conseguir algo, ¿no? Y aquí les quiero también, antes de terminar, recomendarles algunos podcasts, porque hay un programa que ya está muy cerca de Chile, la radio cooperativa, que se llama Efecto China, que lo dan todos los lunes, bueno, también lo pueden ver posteriormente en la web, y también hay un podcast del Consejo, de la Fundación Consejo de España-China, que se llama Descifrando China, entrevistas muy interesantes de gente que sabe mucho de China, que sabe también hablar de manera objetiva sobre los asuntos con China y con Asia. Y también les quiero recomendar, ojalá si algún minuto tienen tiempo de pasar por Netflix y ver este documental que se llama American Factory. Se trata de una empresa china que se instala en Ohio, en una fábrica
estamos hablando de Ohio, en que algún minuto General Motors dejó de esa zona y dejó desempleados a muchos estadounidenses, y esta fábrica china se instaló ahí y contrató a 2.000 empleados. Entonces ahí se nota mucho el choque cultural, cómo lidiar una empresa con mentalidad totalmente china y con empleados totalmente estadounidense, con la sociedad que implica, ¿no?, en Norteamérica. Entonces yo creo que si algún mundo tiene tiempo, ojalá que la puedan ver. Y también quedan todos oficialmente invitados para la Fundación CLEC, que es donde yo trabajo. La próxima semana vamos a tener un ciclo de charlas sobre oportunidades para estudiar en China. Eso en hora Chile, aquí que no sale muy claro, es el 26 de julio a las 9:30 de la noche, que se conectan. Va a haber 4 universidades justamente para hablar sobre la beca, sobre estudiar en China, qué nivel de HSK deben tener para ir a estudiar en China. Entonces, sin más, termino aquí la presentación y quedo a la espera de los comentarios, Carola y Juan José. No sé si quieren comentar algo y compartamos algo. Por supuesto, Xiao, lo primero, como siempre, agradecerte, agradecer tu exposición, tu tiempo, y que compartas toda esta experiencia con nosotros, que yo creo que es lo más valioso de todo, digamos. Tú hacías todo como un recorrido de lo que tú habías vivido, y me quedo como un poco dando vuelta de ser conscientes de lo que somos nosotros, de lo que somos como país, de lo que somos como profesionales, de tener conciencia de realmente qué es lo que somos, qué es lo que tenemos, para de esa manera poder integrarlo y potenciarlo. Lo que decías tú, tener una visión global de cómo unir cosas, de cosas que no parecen importantes, cómo pueden pasar a ser muy importantes y muy relevantes, y cómo también explorar y potenciar las habilidades que tenemos nosotros mismos. O sea, son cosas que pueden sonar como muy obvias, pero que en la práctica uno no lo hace. Y que como pudiendo hacer esta como pequeña selección, esta como pequeña unión, y en el fondo conciencia, darnos un minuto, parar y decir, yo estoy parada acá, mi país es esto, tenemos esto, yo soy esto, tengo esta profesión, tengo esta labor, tengo, no sé, y me va bien en esto, y ver la manera, y como tú en el fondo tú decías, pucha, yo estaba en la isla Fiji, y quizás la gente podría haber dicho, no, ¿qué voy a hacer acá? Y bueno, y te la arreglaste ahí como te la arreglaste en tantas otras partes, y con todos tus conocimientos, y no sé, creo que es una experiencia de vida que es muy importante para toda la gente que nos está viendo, porque la gente que nos está viendo está interesada en este tema. Entonces, en el fondo, qué importante que nos transmitas tu experiencia, Xiao. Muchas gracias, es un gusto. Mira, tenemos varias preguntas. No sé Sí. si el decano está todavía con nosotros, si en algún minuto puede dar algunas palabras, nos avisa, pero tenemos varias preguntitas que vamos a ir haciendo, ¿te parece? Perfecto. Súper. Mira, aquí Esa es nos... la idea, compartir con gente. Sí. Dime. Exactamente, sí, mira, nos están escribiendo desde Argentina. Nos escribe Patricio Daniel Nicolás Tello. Dice, a mí me encanta el idioma chino. Mi nivel de chino es HSK 3 y sigo estudiando. Me gustaría tenerlo más afianzado el idioma chino y sentirme más seguro como lo tengo tal vez en el inglés hasta el nivel 4. Lo único que me decepciona a veces es que los empleos se suelen solicitar un nivel de chino fluido, o en otros casos directamente piden un chino nativo. Me dice, yo soy abogado y soy de Argentina. ¿Qué le podemos responder a Patricia? Bueno, en primer lugar, muchas gracias y felicitaciones que está estudiando chino. Yo creo que es un esfuerzo constante, y también yo creo que no siempre yo insisto en que no siempre los empleos exigen un nivel de HSK muy alto de chino. O sea, entiendo que algunos, por un tema de comunicación, es indispensable que tenga eso, pero como el ejemplo que le he dado anteriormente, no todos tienen un nivel de HSK 6 como para tener un trabajo con China. Es decir, que a lo mejor hay lugares que exigen trabajo de conocer protocolos chinos, de saber cultura china, de haber tenido una experiencia en China, y eso ya le basta. Pero si siguen estudiando es posible que lo logren, porque sobre todo les recomiendo también viajar a China y estudiar un tiempo allá, porque yo creo que uno de los motivos de que el chino también es muy difícil, entonces es muy difícil también hablar bien del chino sin ir a China. Eso es muy importante. Pero con un nivel de HSK 3 es más que suficiente para ir a estudiar a China.
Exactamente. Bueno, la inmersión completa que hemos dicho siempre, tan importante. Exacto, y sobre todo, bueno, para complementar un poco eso, Carola, hay carreras en China o máster que están dictadas en inglés, pero uno se va ahí, pero estudia también paralelamente chino, vive ahí usando el chino que uno conoce, y paralelamente estudia un máster que está en inglés y tiene estudiantes de todos lados que van ahí, entonces es una experiencia muy rica, de verdad. Exactamente, toda la razón. Y de ahí transmitirles si es que lo hacen, pueden hacerlo, como dices tú, porque hay muchas clases que son en inglés, pero la recomendación es que se junten con la gente que hable chino, porque si viajan Exactamente, a China para hacer una inmersión completa, tienen las clases en inglés, más encima se juntan con personas que solo hablan en inglés, están perdiendo una oportunidad riquísima. Si van allá atrás, claro, aunque sea a lo Tarzán, que partan como sea, pero allá con exacto. inmersión completa se desarrolla muy fácil. Sí, y hay gente que, claro, lo que dices tú, que a veces se junta con gente de habla hispana incluso. Entonces, claro, es mejor ir a un restaurante en que están solamente los locales y pedir la carta como, oye, mira, quiero esto y vivir esa experiencia de verdad. O sea, que no le des miedo de equivocarse. Exactamente, eso es lo más importante, yo creo. El miedo a no equivocar, el no tener miedo a equivocarse, te abre tantas oportunidades, porque al tropezarse uno aprende y te queda grabado, y otra vez hice esto y no se te olvida nunca más. Entonces, de verdad que el no tener miedo a equivocarse es súper importante, lo que dices tú. Exacto, sí. Súper bien, sí. Mira, aquí vamos a pasar a otra pregunta que una persona, Facundo, hace como una reflexión en base a lo que tú dijiste. Dice, aproximadamente 3 años estudio chino. Comencé cerca del 2000. Soy graduado en licenciatura en psicología. Y sinceramente, el viaje a través del chino me ha llevado por muchos lugares, agencia de turismo, escuelas, traducción, interpretación. Es realmente sorprendente cuán fértil es el terreno del idioma y la idiosincrasia china. Y creo que si uno le da rienda suelta, lo puede llevar a lugares que jamás pensó, que es un poco lo que tú contabas, tu experiencia. Sí, y sobre todo la carrera de psicología, muchas gracias también por el aporte. La carrera de psicología es muy interesante porque a lo mejor uno quiere llegar a ser psicólogo, sociólogo, pero a lo mejor de su propia idiosincrasia conoce muy bien su sociedad, pero cuando sale del país conoce una psicología social, cultural de otro país. Yo creo que eso es un aporte muy importante para el desarrollo de su carrera. Mira, que tienes toda la razón, sí. Mira, acá tuviste trabajos en gestión de proyectos culturales, académicos, turísticos y comerciales. También organización y producción de conferencias, ferias, eventos culturales y comerciales. ¿Es realmente necesario saber chino para hacer estos trabajos? Porque son trabajos más relacionados en la gestión y en la cultura. O sea, podría ser sabiendo inglés. Cuéntanos un poco la importancia de saber chino en tu labor en este caso. Yo creo que en un minuto, cuando se podía comunicar chino, por ejemplo, en inglés con la gente de Latinoamérica, sí se entendía, pero hay una cosa de interpretación cultural que es muy difícil de entender. Yo creo que ahí, más allá del idioma, obviamente hablar el chino con los clientes chinos, ellos se sienten mucho más cómodos con uno, se siente más confiado. Yo creo que es un plus, evidentemente, que es muy importante para la hora de trabajar. Pero sin ir más allá, por ejemplo, si uno tenía que poner un lienzo en un hotel, en un evento en que a lo mejor va a venir gente de diferentes ministerios, de asociaciones, y vienen los chinos, un lienzo tiene que estar siempre en rojo. Y eso es una cosa que los hoteles en Chile no podían entender, por qué tienen que poner ese lienzo rojo que cubra toda la parte del escenario. Yo creo que ahí uno tiene que entrar a interpretar culturalmente, que para ello es un símbolo, es algo importante. Entonces, yo creo que más allá de que evidentemente el lenguaje es un plus, pero es más allá de, oye, mira, tú tienes que explicar esto a los hoteles. Y a lo mejor el hotel le dice, mira, desde el punto de vista occidental no es tan importante que lleguen puntual, o a lo mejor en el coffee break no poner esto. Entonces, yo creo que hay un montón de detalles que van mucho más allá de hablar chino, pero evidentemente hablar chino te ayuda mucho. Exactamente. Bueno, lo que hemos dicho siempre, y que también Roberto Lafontaine siempre lo resalta, el director de CLEC, que no se puede estudiar un idioma si no se estudia la cultura. O sea, en este Por minuto supuesto. estamos absolutamente ligados en el aprendizaje de ambas cosas. Esto en el Instituto Confucio siempre lo hemos planteado así. Es súper importante aprender el idioma, pero más importante aún es aprenderlo de la mano con la cultura. Lo que dices tú, de repente hay cosas culturales que para los chinos son súper importantes y va mucho más allá de aprender a hablarles en chino mismo. Así que toda la razón.
Juan Sí, y al José, menos a lo mejor yo tengo un HSK3, pero me basta para saludar, para entender ese protocolo, o a lo mejor servir el exacto, té verde en su desayuno. Tú tienes que saber a lo mejor en sus habitaciones, la gente que la delegación china necesitaban que le pusieran un hervidor de agua y con té verde. O sea, esas exactamente. cosas son detalles, pero marcan diferencia. Absolutamente. Y qué importante es el protocolo para los chinos también. Súper. Así es. Juan Tal José. cual. Oye, yo estaba escuchando ahí, tuve que salir un poquito un momento, pero un poco lo que decía, realmente en los finos detalles respecto a las culturas es donde uno marca la diferencia, cuando uno se interesa por el otro, cuando uno sabe qué es importante para el otro, puede hacer esta interacción que es válida y que no abre camino y ve un poco, no respetar al otro en su esencia. Exacto. Claro, y cuando uno entiende la parte cultural, cuando uno logra compenetrar la empatía respecto al otro, ¿cierto? Logramos abrir las puertas. Yo encuentro Así es. que esto es fabuloso, agradezco muchísimo la oportunidad que hemos tenido de escucharte, Xiaoqi, porque no tiene que abrir la cabeza, nos tiene que decir que hoy no es solo las oportunidades comerciales con el gigante asiático, sino que es la oportunidad de nosotros crecer respecto a la cultura, de nosotros crecer respecto a las oportunidades que tenemos también de entender al otro, en todas sus dimensiones, en todo lo que Así es. significa poder llegar a ser un ser de confianza para el otro. Y creo que esto ha sido una súper oportunidad de entender y escuchar esto. Yo te lo agradezco enormemente para nuestros estudiantes y para todos aquellos que nos están escuchando hoy. Creo que ha sido muy, muy, muy bueno y enriquecedor el poder entender esta faceta, todo el global de lo que significa el chino y lo que significa estar inverso en el mundo hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Exactamente. Gracias a ti. Bueno, nosotros como Instituto Confucio y Santo Tomás tenemos súper claro la importancia y cómo, chao, sí, el mejor ejemplo, cómo el hablar chino le puede cambiar la vida, aunque suene cliché, digamos, le puede cambiar la vida a un estudiante. O sea, cómo realmente una persona que sale al mercado laboral hablando chino marca la diferencia con respecto a sus pares, que de verdad es un tema súper importante y nosotros lo hemos visto, gracias a Dios, muchas veces en nuestros estudiantes. Y por eso la importancia que le damos también a este tipo de charlas y a estos temas que en el fondo se nota, porque mucha gente que está conectada con nosotros está muy interesada. Tenemos muchas preguntas que no vamos a alcanzar a hacerlas, así que le ofrecemos la disculpa por interno, después con Xiaoxi quizás se la podemos Por mandar por supuesto. mail, pero me Sí. gustaría enfocarme en dos. Aquí preguntan directamente, ¿hay oportunidades de estudio de ingeniería con beca en máster o doctorado en China? No sé si tú Sí, es sabes. probable, sí, sí, porque sobre todo en China hay sobre todo en las universidades de zona de noreste de China, que de hecho una de las universidades que va a dar una charla sobre la beca en China es la Universidad Tecnológica de Harbin, que ofrecen varias carreras de ingeniería. Entonces yo creo que a partir de ahí sí se puede tener esa instancia de ir a estudiar en China. Yo creo que a mí me pasó eso, que estudiar, venía de China y las partes de matemática no me costaba tanto porque en realidad las fórmulas uno ya las conocía, no tenés que conocer el idioma, pero luego es la experiencia de estar ahí conectado con ingenieros chinos, a lo mejor es absolutamente otra experiencia, así que si le ofrecen esa beca y tiene esa oportunidad, tiene que aprovecharlas. De todas maneras. Miren, y para cerrar, me gustaría ir con esta pregunta. Patricio Valenzuela, estoy pensando en hacer un máster con las becas del gobierno chino. Soy licenciado en Comercio Internacional y ejerciendo mi profesión y estudiante del Confucio por 2 años. ¿Qué tipo de máster me recomiendan? Porque quería estudiar un máster en negocios internacionales o International Trade, pero la verdad es que su máster en gestión cultural también me llama la atención. ¿Qué le podrías Sí, decir? pero sí, mira, justamente, y me estaba acordando porque una de las charlas, no es que yo estoy promocionando mega la charla, pero sí es justamente una de las universidades que colabora con nosotros, es la Universidad Internacional de Negocios, con sede en Beijing. Ellos ofrecen muchas carreras relacionadas con el comercio exterior, con comercio internacional, con relaciones internacionales. Hay muchos estudiantes que aparte de una carrera y un idioma, estudian el máster de gestión de relaciones internacionales. Creo que ahí es sumamente importante y viven en el campus dentro de China.
Entonces imagínense la diversidad que se puede generar dentro de eso y a lo mejor paralelamente puede desarrollar otras cosas. Y sobre todo, por ejemplo, si le ofrecen prácticas laborales que tengan que ver con eso, yo creo que hay que aceptarlas, aunque sea un mes, 2 meses, aunque sea una práctica, pero hay una experiencia realmente intangible. Buenísimo. Entonces, Xiao, te vamos a pedir que por interno después nos mandes nuevamente la gráfica para nosotros poder ponerla en el patio de Telegram, que es donde están todos nuestros alumnos, y se la enviamos Por también supuesto. a Juan José para que se lo puedan enviar a los alumnos de ingeniería. La podemos postear, también está posteada, de hecho, en nuestras redes sociales. Así es que para poder invitar de nuevo a todos los interesados que se conecten y en beneficio de la hora, Xiao está en España, así que ahí ya es tarde. Te queremos mandar un abrazo y un agradecimiento nuevamente por esta charla. Juan José, gracias por estar mano a mano con el Confucio en esta charla también. Súper, un Muchas abrazo gracias. para todas y todos. Un gusto. Nos vemos Igualmente. la próxima. Nos Que estén vemos. bien. 再见. El Adeu. gusto es nuestro. Adeu. Gracias a todos. 再见. 再见，再见。再见.